Instituto Nacional de Colonización fue creado por la Ley 11.029, aprobada en 1948, como una herramienta fundamental para la adjudicación de tierra para quienes no pueden tener su propia unidad y estabilidad por la vía del mercado. 40 años atrás me inscribí con la ilusión de que colonización me adjudicaran un pedazo de tierra. Yo no pedía extensión de campo, sino que yo pedía, como pequeño productor, con 8 o 10 animales, que era lo que tenía en ese entonces, yo pedía un pedazo de tierra. Porque una cosa es tener campo, y vaya que hay propietarios de campo en gran extensión, etcétera. El ser hombre del campo no es lo mismo que tener campo. Ser hombre de campo significa fundamentalmente haber nacido y haberse criado en el campo. Trabajé muchos años aquí, empecé de peón, casero acá. Digo, nosotros somos empleados rurales, pequeños ganaderos que andábamos prácticamente con los animales en la calle. Yo quiero regularizar esa situación, vender la tierra a los colonos, después vemos cómo se las hacemos y que sigan siendo productores. Pero discrepo por un tema de ética y justicia social de que 5.000 personas hayan recibido una cifra de dinero exorbitante. Y nadie en realidad tiene tanto merecimiento, más merecimiento, aunque sea hijo de productor, aunque sea, pero nadie tiene tanto más merecimiento como para recibir 3 millones, 2 millones de dólares de apoyo del Estado. Hay gente que odian al Instituto de Colonización. Me hago esta pregunta. La gente no recibe la propiedad de la tierra. La gente lo que recibe es el derecho al uso de esa tierra. La propiedad de la tierra la mantiene el Estado uruguayo. O sea, la sociedad uruguaya no suelta, digamos, los 3 millones de dólares que invirtió en ese campo. La sociedad uruguaya tiene en propiedad, en manos del Instituto Nacional de Colonización, toda la inversión que hemos hecho en estos años. ¿Acaso tienen preocupación que los pobres nacidos en el campo un día puedan ser pequeños patrones de sí mismos? Siempre luchando para ver si podría conseguir un pedacito. Estoy contenta que tengo un pedacito para trabajar, ¿no? Hacía años que esperaba esto, ¿no? Hasta que un día se dio. Todo lo poquito que tenemos fue abrazo. Y ahora estamos muy felices. Tuvimos la suerte de poder sacar un pedacito más de campo acá. 10:25 de la noche de domingo, y Andrés Berterreche precisamente es ingeniero agrónomo y fue presidente del Instituto Nacional de Colonización entre 2010 y 2013. Durante un breve tiempo pasó por el Ministerio de Defensa, fue subsecretario entre el 2019 y el 2020, y también de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue ministro, ahí pasó como ministro entre 2009 y 2010. Ha sido senador del MPP, muy cercano a José Mujica. Buenas noches, Berterreche. Buenas noches. Y muchas vamos gracias por la invitación. Gracias a usted, y vamos al grano de la actualidad, o a 2 granos de la actualidad. Hablemos de estas 2 cuestiones, porque hay una polémica, por un lado, instalada por la compra de unas 4.400 hectáreas de un campo en Florida, que será compra de colonización para que usufructúen los colonos. Ese es un punto. Y el otro, se ha dicho que el presidente de Colonización, Eduardo Viera, no podría seguir por ser colono. ¿Qué opina de estos dos asuntos? Bueno, en primer lugar, la primera pregunta o el primer lío que se armó, yo creo que ya está recontra saldado. Y por eso nace el segundo lío, porque el primero estaba absolutamente saldado. El de la compra de este... Sí, se compró dentro de la ley, en las condiciones de la ley, con todas las formalidades que exige el caso, se evaluó, se tasó. Además, estaba dentro del marco político que el gobierno que asumió había definido y había puesto a la población. Yo decía, no en las 63 medidas, en las 48, en las primeras 48 medidas que el precandidato Orsi en aquel momento da en Colonia, está la de ampliar la cantidad de tierras hasta 25.000 hectáreas, por lo menos 25.000 hectáreas, y que la prioridad va a ser la lechería. Se compró un campo para la lechería dentro de la cuenca lechera, cerca de 2 exitosísimos colonias
que son muy similares. Es decir, no hay punto de discusión. Puede haber que haya gente que no le guste y bueno, tendrá que hacer las cosas para tratar de revertirlo, pero en este caso no hay ningún elemento que pueda confrontar la correcta decisión del directorio del Instituto de Colonización. Y sobre el segundo punto, digo para titular ambos y después profundizar. Segundo punto, para mí es una consecuencia de la derrota que tuvieron los enemigos del Instituto al momento de tratar de pelear por este campo. Ahora, es un tema delicado. Yo estoy en una posición tal vez bastante sola, y es que el presidente de Colonización puede ser colono y puede ser presidente absolutamente, que se está haciendo un manejo espurio de un artículo de la Constitución, y que además esto no lo definió el Poder Ejecutivo, esto lo definió el Poder Legislativo cuando le dio la venia, y salió casi por unanimidad. Y si van a la filmación van a ver las manitos que se levantan. Los que hoy se rajan las vestiduras, todos sabían que era Colón o Viera, y votaron la venia. El Poder Legislativo es el que le dice a Viera admite que Viera sea presidente siendo colono. No hubo ninguna otra discusión. Entonces, hasta por un tema de Montesquieu y la separación de poderes, que se haga cargo el Legislativo. Y los que se rasgan la vestidura tienen que irle a explicar a la gente por qué votaron sabiendo algo que ellos, yo no, pero que ellos consideran ahora que es inconstitucional, es terrible, es horrible. Que lo expliquen. Dichos legisladores lo que manifestaban, al menos lo que vi en medios, es que bueno, uno vota la venia por una cuestión de que hay un acuerdo político, de que así se hace. No sé si tenían tan claro que era colono, pero lo que manifiestan ahora también es, por ejemplo, que bueno, no puede estar como director de algo que va a afectar lo que él tiene también de explotación, digamos. La venia se la votaron ellos, y le puedo asegurar... Sí. Que todos sabían que era colono. Todos sabían que era colono. Es más, y le voy a explicar por qué estoy seguro. Porque esta discusión se dio en el seno del directorio anterior que yo integraba como la oposición. Y me acuerdo que había visiones diferentes entre los directores que integrábamos ese directorio. Y yo dije, esto se salda de una sola manera. Las visiones interpretativas de se saldan de una sola manera. Que habla el legislativo. ¿Le dan o no le dan la venia? Pero se salda, ahí no me pueden decir. Sería terrible que alguien me dijera que en realidad después se dan cuenta, son legisladores, el pueblo uruguayo no le paga para que vaya a tomar café y haga Twitter o salga a pasear por los campos a hacer filmaciones. Y respecto le paga para que sepan lo que están votando. Respecto al hecho de que pueda Viera tomar decisiones en relación a algo que lo afecta directamente a él y a sus intereses, ¿usted qué piensa? Si es cosas generales, no. A ver, los directores de OCE, todos tienen agua de OCE. Sí. Ninguno va a... Bueno, pero no hay un dueño de Salus que sea, no sé, o... No, no, y acá tampoco. No, hace uso de un terreno de colonización. Y el de OCE hace uso de un servicio que le da a OCE. Pero yo lo que digo es que saca rédito, y era un terreno de colonización, porque para eso están. Yo no saco rédito por tomar agua de OCE. Sí, sacas rédito. Perfectamente. El artículo 200, sí. El artículo 200 hace referencia a los entes y que no se puede tener un contrato con los entes. Si tú tenés línea de internet pagada por Antel y lo utilizás para tu trabajo, para comunicación, no podés ser director de Antel en la misma condición, y así sucesivamente. Pero más allá de eso... De esto, Berterreche. Y no quiere decir que yo tenga una u otra posición. Antel tiene todo el mundo y OCE tiene todo el mundo. Colono no es todo el mundo. No, y está claro, pero el artículo 200 no dice que se circunscribe a colonización. Dice a todos los entes del ámbito comercial e industrial. Si querés, podés hacerle la interpretación que quieras. Y se la pudieron haber hecho cuando le votaron la venia. No la hicieron sabiendo que era colono y que tenía todas esas condiciones, que tenía un contrato. No se le hicieron. Por lo menos tienen que presentar la renuncia como senadores.
Y no me pueden decir como me llegaron a decir a alguien, yo no lo pude comprobar, porque dicen, bueno, lo votamos por un asunto de que había un acuerdo, pero entonces votar algo inconstitucional dentro, porque se hizo un acuerdo. ¿A ese nivel llegamos? ¿Eso es lo que tenemos nosotros como oposición? No. Es demasiado fuerte. Una duda que me quedaba, porque mencionaba que usted ya había vivido esta discusión. ¿A qué momento se refiere y sobre qué persona en particular era? No, había en ese momento, porque uno de los directores del directorio tuvo un problema de salud y ya no estaba participando, pero había 3 directores del oficialismo de aquel momento, hoy la oposición, y yo que era de la oposición y ahora soy del oficialismo, pero ahora yo no estoy en nada, ¿no? Es decir, yo no soy como, yo siempre digo, como comentario velorio, no somos nada. Pero en ese momento se dio esa discusión cuando se enteraron que era Viera el que se iba a proponer, se habló del artículo 200 y se dijo, y por eso sé que los 3 compañeros del directorio con los cuales discutíamos fraternalmente nuestras diferencias, evidentemente que informaron a sus partidos correspondientes. Y si no estamos en un tembladeral político, porque si esa mínima cosa no se hace, bueno, más allá de eso yo mantengo mi posición. Y el artículo 200 no puede ser solamente para el Instituto de Organización, tiene que ser para todos o la interpretación es otra. Y que salga el legislativo. Pero es que ya lo saldó, ese es el problema. No, que en cada caso, digo, salga el legislativo, no ahora, en cada caso. Pero es que ahora, justamente, el planteo que yo hice en su momento es, muchachos, que no es nuestro problema, que lo salde quien va a decidir, más allá del ofrecimiento del Ejecutivo, va a decidir quién integra el directorio del instituto como presidente. Porque en el caso de colonización solamente el presidente necesita venia, a diferencia de todo el resto de los entes que no necesitan todos los directores venia, acá solamente el presidente. Berterriche, hablemos de por qué se generaron tanta polémica en torno a la compra de estas 4.400 hectáreas en Florida. Vamos a entrar también en qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Si es que hay una cuestión ideológica, por qué hay miradas tan dispares en torno a que el Estado compre campo. Pero empecemos explicando un poco, ya que usted estuvo en el INC, ¿de qué hablamos cuando hablamos del artículo 35? Porque en relación a esto que se compró, usted se menciona mucho, por favor. Sí, claro. Y además esa es la base por la cual se dice, bueno, esto está bien comprado, ¿no? El artículo 35 es un artículo que le permite al instituto tener derecho de preferencia sobre cualquier compraventa de campo, cualquiera, superior a 500 hectáreas con el 100, ¿tá? Es decir, superior a 500 hectáreas del promedio nacional. Todo compra-venta de campo que se haga cuando se hace el compromiso tiene que ir, antes de escriturarse, tiene que ir al instituto y el instituto puede sustituir al comprador en igual precio y condición que el comprador había hecho. Es decir, el instituto compra al mismo precio que había comprado el caballero que iba a comprar y en las mismas condiciones. Ajá. No sustituye nada. Lo único que de todas maneras se exige, y es correcto, se le exige al instituto que antes de tomar una decisión se lo tase y dio dentro del marco que era aplicable a la compra. Eso se acepta hasta un 5% por arriba y esto estaba en un 2,5% por arriba. Sí, se puede aceptar más, pero en general se dice cuando está más o menos 5 está dentro, claro, porque hay variaciones que pueden ser por muchas cosas, ¿no? Pero en general se hizo todo eso y se compró por artículo 35, cosa que da mucha más cristalinidad, porque el otro sistema, que es la compra directa, a ver, los directores actuales sabían que se estaba por vender, podrían haber ido y vendérselo al instituto, pero eso de compra directa siempre es más opaco. Entonces el hecho de que el mercado negocie y el instituto sustituya cuando cree conveniente, para el propio instituto, para los propios directores, es mucho más cristalino. Ahí nadie va a ir agarrado al precio. Ahí para la venta de campo, me imagino que también funcionan como inmobiliarias, algo así entre comillas, sí, ¿no? En este caso, ¿quedaría por fuera o también se le hace un pago? Está dentro de la propia ley, dice, y es una cosa muy discutida, porque claro, se mueve mucho dinero, ¿no? Claro. Una comisión que no es la típica inmobiliaria, debe ser menor,
igual mueve decenas, si no cientos de miles de dólares. El vendedor tiene que pagar la comisión de cualquier manera. Al sustituir el comprador, el instituto no paga comisiones. Eso está legalmente instituido. Es más, tuvimos problemas cuando yo era presidente, tuvimos confrontaciones jurídicas al respecto. Y bueno, se saldó, no paga, y eso sé que duele al que hizo un negocio, pero bueno, creo que es conveniente y que es la manera de defender los dineros públicos que tiene el instituto también. En el caso de este campo, que estamos hablando de 4.400 hectáreas, ¿a cuántas familias podría favorecer? ¿Con qué objetivo se compró? Usted hablaba, por ejemplo, del tema de la cuenca lechera. Sí, yo no estoy hoy en la planificación. No, pero más o menos de lo que conoce de esa zona. Sí. En estas 4.404, que yo me río, porque el lío se armó porque tiene mucho de lista del herrerismo con ese número. Pero en realidad lo que se plantea es una visión lechera, pero también agrícola lechera. ¿Por qué? Porque tiene suelos de muy buena calidad con posibilidades de riego. Y nosotros ya tenemos varias colonias de este tipo, sobre todo hay una que está administrada por la Sociedad de Productores de Leche San Ramón, que funciona muy bien, que lo que hace es agrandarle el campo a los socios, que son pequeños productores lecheros, sin moverle los alambrados. Lo que hacen es producir la comida en otro lado y llevarle después la comida al tambo, cuando hay déficit forrajero. En verano, con las secas, en invierno, con las heladas. Generalmente, en esos dos periodos se agrega forraje, silo, y se produce en eso. Por lo tanto, más allá de la cantidad, que pueden ser 10, 15 o 20 unidades familiares con tambo, ordeñando y mandando la leche ahí, que va a suceder, hay un componente muy importante, un campo colectivo de producción de forraje y grano, y posiblemente puede llegar a haber uno de recría, que es una de las fases en la producción ganadera de la lechería. Es decir, ¿cuánta gente va a estar? Y van a ser los que estén establecidos allí, con sus trabajadores, con sus técnicos, con las personas que transportan la leche, con las que la industrializan, con además las familias que se benefician de los campos colectivos, que son generalmente decenas. El efecto multiplicador de esto es importantísimo. Nosotros hicimos cerca de ahí hicimos una colonia muy parecida, muy buenos suelos, hicimos una represa, tienen para regar, y un montón de tambos individuales y un campo colectivo. Cuando empezaron se producía 0 litros de leche. Al año producían 2 millones de litros de leche. Y a los 10 años o 12 años se producían 12 millones de litros de leche que van a la planta industrial de San Ramón. Es muy parecido a lo que está pasando ahí. Y todavía no llegaron al máximo, a su máxima producción. Eso tiene un efecto brutal. Tiene un efecto brutal en la lechería nacional. Una de buena parte de las crisis que hay en la lechería es por falta de leche, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que han sobrevivido todos estos años y les ha ido bien, y en todo caso los reclamos de esos colonos no son por la renta, no son porque quieren crecer. Y bueno, hay que darle derecho a todos. Y es un campo para darle derecho a más. Y eso está muy bien. Hablando, como adelantaba hoy Maite, más en general y con una mirada histórica, ¿no? 1948 se crea Colonización y ha tenido muchos enemigos, muchos amigos también, pero muchos enemigos desde su nacimiento. Evidentemente hay un componente ideológico. Como gran conocedor de esto, Berterretxe, ¿cuál cree que ha sido en concreto el papel histórico de Colonización en el país? Seguramente pasó por distintas etapas, pero ¿qué se ha podido concretar de aquello de la tierra para el que la trabaja, o en este caso la tierra en usufructo para el quien la trabaja? Bien la corrección, porque desde el 2005 hay un cambio conceptual muy profundo y tal vez uno de los más revolucionarios, y es: la tierra es de todos. La conciencia de que esa tierra que es de colonización es de todos. El usufructo de esa tierra es de los productores que la trabajan. Y eso está para pensarlo, está muy bien. El instituto
ha generado desarrollo y ha generado muchísimo desarrollo en los lugares donde están. Alguien me decía, donde está una colonia establecida, hay camino, hay electrificación, hay soluciones de agua, hay escuelas rurales llenas de niños, ¿ya? Hay un paisaje rural diferente. En general todos, alguien me puede decir, no, pero yo conozco, sí, claro, la curva de Gauss de la sociedad con gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal, existe. Pero promedialmente, donde hay una colonia, hay un cambio en el paisaje rural muy fuerte, muy fuerte. Y ha generado, en la mitad de los arrendatarios que remiten leche son de colonización. Ajá. La totalidad de los campos de recría de la lechería son de colonización. Imagínense si colonización no existiera. ¿Qué son campos de recría? Campo de recría es donde se hace un proceso desde la ternera hasta que se entora para que dé su primer cría y empieza a ser ordeñada. Es decir, el ordeñe no es una cosa natural de la hembra de las vacas, ¿no? Sino que tiene que estar preñada, parir un ternero y a partir de ahí da leche. Bueno, ese proceso previo, donde no hay producción de leche, pero hay consumo de pasto, se hace en otro lugar y entonces los productores pueden dedicar su terreno exclusivamente a tener ahí alimentando a las que producen leche. Eso es y los campos de recría son todos del Instituto de Colonización, en convenio con organizaciones lecheras. Por eso las organizaciones lecheras salieron a apoyar la compra de campo. Bertorreche, dentro de lo que fue esta compra del campo, porque me parece interesante, nos queda muy poco rato, pero que podamos hablar un poco sobre el debate ideológico que hay detrás de esto, ¿no? Porque es muy claro quiénes están a favor y es muy claro quiénes están en contra. La ABARU emitió un comunicado cuestionando, y después también a nivel histórico, vi que lo hizo La Diaria este fin de semana, pero también lo vi en otros lugares, de que cuando uno mira, ¿no? Los medios agarran y dicen, bueno, dentro de los gobiernos del Partido Colorado, ¿cuánto compró el INC? Partido Nacional cuánto, Frente Amplio cuánto. Impacta mucho ver la diferencia, ¿no? del fortalecimiento o no que se le da al Instituto Nacional de Colonización, o la política pública pensada desde ese lugar, ¿no? Desde el hecho de comprar tierras, como usted dice, para el Estado y después el usufructo que lo haga otro. ¿Qué ve usted que hay detrás de esto entonces? No, hay una visión claramente ideológica, pero esto arranca cuando se vota la ley. Hay un sector del ruralismo que hoy habla con un caudillo de Prosapia y le dice, estás votando una ley soviética. Y le contesta a este caudillo, tranquilo, le votamos la ley pero no le votamos el presupuesto. Y de eso se trata la contradicción que hay. No quieren darle para que otros puedan acceder. Ya que hablamos de historia, un caudillo de Prosapia, de mucha Prosapia, ¿a eso se refiere? Sí. Bien. Sí. En realidad, el instituto cumple una función que no está bien vista desde una visión absolutamente ideologizada. Porque además dicen, llegué a escuchar de economistas que dicen, gastan tanta plata, o como decía Carrasco, perdón. Que habló de ética y justicia social. Sí, y que dijo, están encima, no, pero no se les da a ellos. Esa plata es de todos. Ellos van a pagar una renta, y con esa renta el instituto, a partir de 2005, antes no, pero a partir de 2005, gana plata. Y además tiene exigencias, no sí, es que claro, yo puedo ir y hacer claro, lo que se me canta. Es así. También tiene exigencias los propietarios, los colonos propietarios. Pero con esa plata se compra más campo, se le da crédito a los colonos, porque no es solamente darle un campo. Hay que darle las condiciones, hay que liberarle las trabas que tienen para ser buenos productores. Y cuando son buenos productores, sus colegas que están afuera de la colonización se enojan. Es de locos. Es de loco, no podría ser así. Están levantando. El promedio de los arrendatarios lecheros de colonización es superior al promedio de los arrendatarios remitentes comunes que no son de colonización. En Montes, cuando compramos Rausa Montes, que hoy es la colonia Enrique Erro, se le dio una UTU, que empezaron a hacer cabaña de una raza carnicera de ovejas. Sacaron premio en el Prado, desplazaron a los cabañeros. Tendrían que estar contentos, tendrían que estar orgullosos de que Colonización tiene unos gurises de la UTU que gana premio a los mejores animales
en el Prado, pero además se fueron a Palermo y ganaron en Palermo. Deberíamos estar orgullosos de esas cosas. El instituto es una fuente increíble de mejora en general. Una periodista hace poco, una colega de ustedes, me hizo una entrevista y me dice, yo soy hija y nieta de Colono. Y está bien que se haya dedicado a la comunicación si quería dedicarse a la comunicación, pero pudo ser comunicadora porque había un abuelo y un padre que habían sido Colono. Y esas cosas yo las celebro y es muy difícil ideológicamente pelear contra eso. Para cerrar, Berterreche, que nos quedan 2 minutos, usted ha sido, como decíamos en el arranque, muy cercano a Pepe Mujica. Sí. ¿Qué pensaba y sentía Mujica con respecto a colonización? No, un apoyo... Algo veíamos en el TEC, ¿no? No, un apoyo absoluto. A mí me tocó ser presidente de colonización cuando él era presidente de la República. Ahí va. Y tenía claro, este era el camino y hay que tener impacto en lo que vas a hacer. A mí me tocó ser, esto es una discusión que tuve con algún compañero de despacho, el presidente que compró más tierra en su presidencia en la historia del instituto. Y lo hice convencido porque ese era el mandato que tenía. Y no era para comprar, era para repartir, porque todavía la demanda es muy grande. El Pepe siempre apostó a esto. Y lo que tengo que decir es que a mí me dio muchísima libertad, mientras ejecutara me daba libertad, y sabía que tenía el respaldo. Y hubo muchos líos en aquel momento, y siempre me dio el respaldo porque el norte no era yo, el norte era el Instituto de Colonización y los productores familiares que se iban a beneficiar con esas políticas. Andrés Berterreche, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Disculpen si soy muy pasional, pero ese es mi estilo. Gracias por estar. Es un gusto. Cada cual en lo suyo, nos entretenemos todos. Muy bien, nos estamos despidiendo entonces, como siempre hasta ahora, hasta el domingo que viene, Sarasola. Sí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Que descansen y tu parte favorita del mundo mundial, Temponi. ¿Qué se viene? Ya en la pantalla de Teleciudad. Ideas cruzadas, ahora a las 22 que ya son, que ya van a ser, y a las 23 Ideas cruzadas con el profe Piñerúa, ya sabemos, y a las 23 conexiones con Ana Laura Pérez. 2 joyas comunicacionales se vienen en la pantalla. Chao, nos vemos pronto. Hasta luego.